Georgina Orellano para esta presentación del libro Puta Feminista, historia de una trabajadora sexual. Georgina es trabajadora sexual desde los 19 años, es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Sexuales de Argentina, AMAR. Se define como puta, feminista y peronista. Y para nosotros también es un enorme honor contar con la presencia de Liliana Viola para esta conversación, para esta entrevista. Liliana es periodista y escritora, editora del proyecto Ballena en el Centro Cultural Kirchner y autora del libro Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país. Fue editora del suplemento Soy de Página 12, entre muchos otros trabajos. Damos paso entonces a la presentación de Puta Feminista con Georgina Orellano y Liliana Viola. Bueno, vamos a empezar. Recién dijiste que yo había hecho el libro Migré, y entonces empiezo diciendo que cuando yo era chica había un presentador que decía: antes de empezar a hablar voy a decir unas palabras. Y justamente eso es lo que se me ocurre hacer acá. Siempre pensé que eso no era un chiste, sino que era algo existencial, ¿no? Antes de hablar, decir unas palabras. Bueno, antes de agradecer todo lo que hay que hacer en este tipo de presentaciones y antes de decir por qué yo creo que hay que leer este libro para entender mucho de la vida y para entender muchas cosas de una misma. Antes de eso voy a entrar en el libro directamente. Voy a intentar romper el hielo con una pregunta a Georgina, leyendo en principio lo que uno lee en general cuando agarra un libro. Después voy a hablar de la tapa, pero ahora voy a agarrar la solapa, que es donde, entiendo, ella se ha presentado a sí misma, y le voy a hacer la pregunta rompehielo. Dice: Georgina Orellano nació en Morón en 1986, pero se crió en Presidente Derqui, provincia de Buenos Aires. Es trabajadora sexual y militante feminista, y desde 2014 secretaria general de AMAR, el sindicato que defiende los derechos humanos y laborales de los trabajadores sexuales del país. De las trabajadoras sexuales del país. Es además miembro de la Central de Trabajadores Argentinos. Lo que no dice es que este es su primer libro. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es, concretamente, ¿cómo fue su primera vez? Y cuando me refiero a la primera vez, me refiero a la primera vez con escritura, ¿no? Cuando vayamos acá a ver este libro, veremos que en el primer capítulo ella nos va a hablar. Este libro comienza con ella, adolescente, en el último año, decidiendo que tiene que hacer un trabajo para el colegio. Y como pertenecía a ese mundo de las chicas quilomberas, supongo de las que se sientan en la parte de atrás del aula, decide justamente, y las nombraban como putas siempre, decide justamente hacer una investigación sobre las putas. Pero yo no le pregunto eso, lo que te estoy preguntando es: ¿escribiste poemas alguna vez? ¿Llevaste un diario? Es decir, antes de empezar tu tarea como escritora, que es de lo que vamos a hablar acá, ¿cuál es lo anterior? ¿Poemas, diarios? Bueno, muy buenas tardes. Un gusto, Liliana. Muchas gracias a los compañeros de la Feria del Libro por invitarme. La verdad que mi primera experiencia de escritura fue, lamentablemente, el diario íntimo, que siempre nos regalan a las adolescentes, sobre todo a las feminidades, como una forma de descargar ahí el descontento que tenemos con cierto control social que hay, en este caso, una familia numerosa en donde yo sentía que mis hermanos varones tenían muchas más libertades que las que podíamos tener nosotras, en control de horarios, en control de actividades, no sé, jugar al fútbol, por ejemplo, era algo que mi mamá me decía que yo no podía hacer porque todos iban a pensar que yo era machona y demás. Y entonces me enojaba mucho, y esa fue como la primera experiencia, agarrar ese diario íntimo que me regalaron a los 15 años, que lo odié porque yo esperaba otra cosa a los 15, que me dejaran ir a bailar, ese era como mi mejor regalo. Pero en realidad, bueno, respetaron todos los mandatos patriarcales, y a partir de ahí fue que empecé a escribir cuando me peleaba con mi madre, cuando me enojaba con mis hermanos. Como todo mi enojo transitó por ahí, y después la poesía fue algo que me gustó en un concurso que hizo la escuela del barrio donde yo me crié, y cuando fui seleccionada también eso potenció más como la posibilidad
de que la escritura nunca lo vi como un destino, sino que la escritura era en parte el lugar donde yo podía depositar todo lo acumulado, toda esa bronca que sentía, transcribirlo en palabras y nada, y como expulsar aquello que no quería que se quedara conmigo. Este libro de algún modo también tiene una línea, decís vos, así como el diario íntimo y la poesía expresa la bronca. ¿Cuál es la bronca que dirías? ¿O cuál es la furia? ¿O cuál es eso? ¿Cuál es la bronca que expresa este libro? Si tuvieras que resumirlo con pocas palabras. Creo que la bronca del libro es primero decir, acá existimos, acá estamos, somos nosotras, las putas, las prostitutas, que habitamos estas calles del barrio Flores. Esto es una zona, ustedes están habitando la zona del puterío y pueden habitarla de una manera diferente a la que la habitamos nosotras. Nosotras cuando habitamos esta calle siempre lo hacemos con un hostigamiento por parte de los vecinos, con mucha violencia policial. Acá hay muchas compañeras que lamentablemente han sufrido situaciones de abuso policial, de hostigamiento, le han labrado actas contravencionales, y me parece que parte de esa bronca del libro es como decir, bueno, existimos, resistimos y todas estas son las cosas que traemos con nosotras. Que para muchos las cosas que traemos con nosotras se reducen meramente a cuestiones de infantilización hacia nuestros cuerpos. Alguno piensa, bueno, hay que darle trabajo digno, como que si existiera el trabajo digno en el capitalismo. Esa es otra discusión también, pero siempre en vez de permitir escuchar a las trabajadoras sexuales, hay un sector medio progresista que piensa que sabe mucho más que nosotras. Y un poco la bronca era eso, como todo bien que estudiaste y te recibiste en la universidad, pero nosotras también tenemos un pedazo de sabiduría que nos dio la calle y un conocimiento que tiene un valor, que es, no lo vas a encontrar en tu marco teórico, pero sí lo vas a encontrar cuando ese marco teórico baja al territorio y permite una escucha a los sujetos políticos. Yo creo que ese justamente es el valor de este libro, pero sobre todo algo que has logrado que es muy difícil que lo logre el activismo en la escritura. Yo creo que uno de los grandes problemas del activismo es una dureza en las palabras. A veces esa misma bronca hace que no se pueda traducir exactamente con algo que, bueno, la palabra que circula últimamente es empatía, ¿no? Cómo poder lograr no solo lo que queremos decir, sino que cuando se diga se pueda leer, y leer como en este libro, que es un libro de crónicas y es un libro de literatura. Yo quiero mostrar la tapa, porque me parece que en la tapa, y quiero saber qué pensás vos de esta interpretación, me parece que en la tapa justamente lo que está haciendo Georgina es unir dos mundos. En este momento estamos uniendo dos mundos, ¿no es cierto? Como decía recién, la calle y los libros. Bueno, acá está unido el mundo de la literatura y el mundo también del activismo. Ella ha elegido definirse como puta feminista, es decir, dos insultos antiquísimos. Uno sigue siendo insulto y hoy uno tiene mejor prensa. Y abajo, como subtítulo, dice historias de una trabajadora sexual. Acá viene el activista a hablar de trabajo sexual cuanto antes ha asumido la palabra de puta. Y lo de historias también es interesante, porque lo que vamos a encontrar acá son 19 capítulos, y acá viene una pregunta, 19 capítulos y unas cuantas historias, ¿no? El índice, si ustedes leen el índice van a ver que hay capítulos e historias. Y si ven en la introducción van a ver algo que me llamó mucho la atención, que es que ella dice que antes, cuando le ofrecen escribir el libro en la editorial, lo que se te ocurrió fue preguntarle a las compañeras. ¿Por qué se te ocurre preguntarle a las compañeras por escribir un libro que es tuyo? Y porque yo soy parte de un colectivo. O sea, hay una identidad y una pertenencia que me sacó hace muchos años de lo individual. Yo tengo la posibilidad de poder decir que soy trabajadora sexual porque hubo una organización que me permitió que esa vergüenza y esa culpa que yo sentía se transformara en herramientas
para darme cuenta por qué tenía vergüenza el ejercer trabajo sexual, pararme en una esquina, que mi hijo se enterara, que mi familia se enterara, por qué convivía con ese miedo. Y después dos grandes cosas que me dio la organización, que nos da la organización a quienes ejercemos el trabajo sexual, es la identidad como laburante, tan importante para nosotras. Es decir, yo no soy prostituta, yo soy la prostituta, trabajadora sexual que lucha con el conjunto de otras compañeras por tener obra social, jubilarnos y que la policía no nos siga llevando más en cana. Y la otra es la pertenencia de clase. Es darme cuenta que todo lo que a nosotras nos pasaba, que eran las malas condiciones laborales, el no poder elegir libremente qué trabajo ejercer, la violencia policial, situaciones de explotación, no era por el hecho de ejercer el trabajo sexual en contextos clandestinos, sino por haber sido y ser parte de la clase trabajadora. Es decir, nosotras tenemos un montón de coincidencias y similitudes con muchos otros trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras del espacio público, los vendedores ambulantes, las colectividades migrantes, los compañeros senegaleses, las compañeras que venden café en la calle, que circulan, que hablan con nosotras, que nosotras somos las que le compramos el café, que hablamos, que siempre nos estamos pasando información, si la policía molesta, si va a haber racia, si va a haber procedimiento. Y por eso fue la consulta en preguntarle a las compañeras. A mí me llegó personalmente un mail y cuando lo leímos con las compañeras, esto siempre lo contábamos. Primero lo que nos sucedió fue reírnos. Era como una editorial, como la editorial que editó el libro, pretende escribir la biografía de una persona que en este caso pertenece a un sindicato. Entonces yo no le iba a regalar la novela, ¿no?, de nací en Morón, porque a mí no me interesó esa parte de mi vida no es interesante. Para mí la parte más interesante que nosotras podemos compartir es cómo llegó el sindicato a nosotras. Y a partir de ahí sí hay una transformación en el después de estar organizada, conocer a otras compañeras, sabernos que somos un colectivo, conocer experiencias de otras compañeras, saber lo que a mí me pasaba en Villa del Parque, que es muy cercano acá, donde yo trabajo, también le pasaba a las de Flores. Porque había la rivalidad entre las de Villa del Parque y las de Flores. Ustedes saben, y yo hablo y las miro a ellas porque estas son todas putas de acá del barrio, que las de Villa del Parque no podíamos venir acá, y ustedes menos allá. Será el código, y después nos encontrábamos todos en una asamblea y era como la rivalidad. Nosotras decíamos que las de Flores cobraban barato y nosotras cobrábamos más caro, y era mentira, cobrábamos igual. Pero siempre estaba como esa disputa de ver a la compañera de al lado, en este caso del barrio de al lado, de la comuna de al lado, como la enemiga. Y en realidad teníamos un enemigo en común, que es la policía. Así que por eso es que le consulté. Por supuesto que al principio todas me dijeron sí. Y después empezamos a negociar qué partes sí le íbamos a entregar a la editorial y qué otras partes queríamos mejor que no, tenerlo como más guardado para nosotras. Y así que así nació el libro. ¿Guardado por qué? Guardado porque hay algunos procesos de sindicalización de las trabajadoras sexuales que sí lo queremos compartir para que entiendan cuáles fueron todas las limitaciones que nos encontramos y los debates. Pero después también otra cosa guardada para nosotros, que es como permitir, como que no hay ningún otro trabajador y trabajadora que tenga que contar todo. Como yo ya me desnudé con mi cliente y me pagan, ¿por qué me tengo que desnudar en una biografía, contarle todo a ustedes cuando en realidad no sé si quiero contarle todo lo que me pasó? Sí, por ahí seleccionar cuáles son las partes que son necesarias que la otra persona, en este caso el lector o la lectora, pueda leer desde el lugar de la ternura. Siempre fue escrito desde ese lugar el libro. No hay golpes bajos en el libro, porque no hay golpes bajos en la vida nuestra. Todo, por más que pasemos un montón de situaciones de mierda, siempre la ternura fue para nosotras como la salvación. Reírnos cada vez que caíamos en cana, obviamente la pasábamos mal, pero después nos reíamos de la situación. Hacer escenas también, estrategias. No le vamos a contar todas las estrategias que tenemos las putas, porque si lo lee un rati se va a dar cuenta de todas las estrategias que tenemos las putas. Las veces que mentíamos que estábamos embarazadas era un argumento nuestro. Venía la policía a llevarte presa y yo decía, no, yo no puedo, no me lleves presa porque estoy embarazada. Era una estrategia nuestra, mentira, no estábamos embarazadas, pero esa era como la limitación. Y después tenemos otras estrategias que aprendimos en el sindicato,
que no la podemos compartir, porque esas son las estrategias de defensa para poner ciertos límites cuando quiere avanzar la policía en cuestiones de hostigamiento o violencia institucional. Hablando de ternura, hay ternura sin duda en este libro, lo que no hay es una romantización de la prostitución, de la putez, del trabajo sexual. Pero sí lo que noto es una suerte de pedagogía, es decir, ir directo a los típicos prejuicios que tiene quien no es puta, como por ejemplo la figura del cliente, ¿no? Eso dentro de lo que hablabas antes, bueno, siempre es, bueno, el cliente es un demonio, el cliente es horrible, está sucio, es el asesino. Y eso en tu libro no aparece así, si bien hay escenas de violencia, sin duda, hay varios casos, aparecen significativamente varios casos del cliente que es abogado y te ayuda con el padre de tu hijo, del cliente que es un albañil y que entonces te va a ayudar. ¿Cómo tomás esa decisión de elegir los 3 o 4 clientes que describís ahí? Bueno, primero elegí los clientes que fueron más importantes en mi proceso como puta, que me han dado una mano en situaciones que atravesé ciertas dificultades, ya sea con la maternidad y tener que rendir cuenta ante un juez de que yo era una buena mamá y que yo estaba apta para criar a mi hijo. Y ahí mi abogado fue mi cliente, porque estaba muy angustiada y le conté a él, porque con los clientes se habla, no solamente se coge. Entonces él me vio mal en el momento en el que tomé el servicio, él me vio mal y me preguntó, che, ¿qué te pasa hoy? Que no haces chistes. Y yo le dije, no, la verdad que estoy pasando para el orto, porque el papá de mi hijo me llegó esta nota, le mostré la nota, y él me dijo, bueno, quédate tranquila que si querés yo tomo tu defensa y yo te voy a dar una mano. Y lo amé al cliente. ¿No? Cuando me dijo eso, imagínate, yo estaba diciendo, bueno, ya está, Santino se va a ir, Santino se llama mi hijo, se va a ir con el padre y yo me voy a quedar sola, y con todo ese miedo que tenemos quienes somos mamá y que vivimos también la maternidad con mucha culpa. Así que yo decía, esto se merece ser contado, porque hay una demonización de nuestro trabajo en general, ¿no? Y hay muchos estereotipos imaginarios que se construyen. Así como se construye la puta víctima, que la única categoría disponible para pensar en términos de prostitución es la victimización, también se construyó históricamente un imaginario de un estereotipo del cliente. ¿No? El cliente, y con todos los prejuicios, porque cuando se piensa el cliente, después se empieza a pensar todas las miradas y los prejuicios que hay. Se empieza el cliente como viejo, ¿no? El cliente viejo, el cliente machirulo, el cliente feo, el cliente gordo, con toda una mirada gordofóbica que se construye. Yo no digo que esos no existan, claramente que existen, pero también existen nosotros. Existen un montón de clientes, de distintos clientes, que vienen a buscar distintas cosas. Y a nosotros lo que nos importa es que el cliente respete las condiciones que nosotros le ponemos, es que nos pague lo que le pedimos y no que no nos quiera negociar con nuestro precio. Y después, ahí adentro de 4 paredes siempre se piensa como una cuestión, ¿no?, de sometimiento. Por supuesto, ahí en el libro hay situaciones de violencia, pero también están las otras situaciones que nunca se da un lugar para poder pensar que una construye una amistad con el cliente, que una construye una relación de afecto, porque si no es como tratarnos como de inhumanas. Y sí, yo la verdad que me enamoré de un cliente, boluda, porque después di gratis, porque el cliente se dio cuenta que yo estaba enamorada, después ustedes me dijeron que nunca le tengo que decir al cliente que me gusta, porque obviamente va a jugar con mi vulnerabilidad de enamorada. Flashé Príncipe Azul, ¿quién no? Viene el cliente, nuestro Robert De Niro nunca llegó igual, pero flasheamos eso, que viene un cliente y nos va a salvar, y en realidad después la pasás horrible con los chongos que te quieren bancar, y no hay nada más liberador que tener una autonomía económica y no disponer de nadie más de tu dinero, y eso para nosotras es claramente una cuota de libertad. Y decidí contar historias de muy pocos clientes, pero que
cuando lo lean se van a dar cuenta del porqué. También hay algunos clientes que se enojaron, que porque no salieron en el libro, ¿no? Dicen, yo te conozco desde los 19 años, ¿cómo que no? Y es como, bueno, y había uno que dice, si vos me conocés más que mi mujer, ¿cómo no me regalaste un capítulo en tu libro? Y yo digo, bueno, te puedo cobrar más, capaz que salís en el segundo, si me pagás más. Pero elegí eso, elegí algunos clientes que he tenido malas experiencias, pero otros que la verdad que yo no tengo vergüenza en decir, yo hay algunos clientes que los odio y hay otros clientes que los aprendí a querer con todos los defectos que tienen, con todo el machirulaje que tienen encima. Los aprendí a querer porque son tantos años de compartir con el cliente, de hablar, de conocerlo, de contarnos, que hay algunos que yo le tengo un aprecio. Y hay algunos otros que hasta me han presentado a su familia. Entonces imagínense llegar a la casa de un cliente y que te presenten, obvio, ya nadie va a decir esta es la novia de mi abuelo ni de mi papá, porque ya saben que yo soy trabajadora sexual, pero que también haya familias que abran la cabeza y que digan, como el cliente este que aparece ahí en uno de los últimos capítulos, que las hijas al principio no quisieron saber nada conmigo, hasta que me vieron en una marcha del orgullo y decidieron venir a contarme a mí que una de ellas pertenecía al colectivo de la diversidad, pero que no le quería contar a su papá porque sabía que su papá era un cavernícola. Entonces dijo, sí, pero si vos vas y le contás vos, seguramente a vos te va a escuchar y vos me vas a dar una mano, que mi viejo me acepte, porque mi viejo a vos te quiere. Entonces yo no sabía cómo decirle, imagínate ir de frente y decirle, che, tu hija es su torta. No podía decirle eso porque se iba a enojar conmigo, se iba a enojar con ella. Entonces lo que hice fue a través de la lectura. Le regalé un libro, él me pidió ayuda de si yo le podía dar una mano en comprar regalos para Navidad, para sus hijos. Y entonces ahí encontré la puertita habilitada para decir, bueno, a tu hija vamos a regalarle un libro, y le regalamos un libro de Vircano que se llama Ética Tortillera. Te van a ver en la tapa que hay la tijereta. Imagínense, mi cliente de 70 años, cuando vio ese libro dijo, estás en pedo, estás re loca, ¿cómo yo le puedo regalar esto a mi hija? Yo le dije, dale tranquilo, va a ser un muy buen regalo. Se lo puse en una bolsa y cuando se lo regaló, su hija, era Navidad, así que imagínense, 3 de la mañana me mandó un mensaje y me puso como gracias por ese gesto, porque para mí es un montón que mi viejo se saque los prejuicios del lado de su compañera que eligió, que es una trabajadora sexual, y que me acepte a mí y que acepte a la pareja. Yo creo que eso que acabas de contar, que es uno de los capítulos del libro, también habla de algo que es evidente en tu lucha, que es lo interseccional. Es decir, ahí hay una unión entre una lucha de lesbianas, una lucha LGBT, también aparece la lucha travesti en tu libro. ¿Hasta qué punto pensás que, algo que pienso yo, que si no nos unimos todos no vamos a poder conseguir nada, digamos? ¿Cómo pensás esa relación entre las putas, la lucha LGBT, las travestis en relación al feminismo? Sí, a ver, siempre nuestras primeras aliadas siempre han sido, hay un texto que se llama Putas y Tortas, una alianza histórica, y siempre cuando vemos quiénes fueron las primeras aliadas de las trabajadoras sexuales, fueron las tortas y fueron las trabas. Y sobre todo quienes más se adheren a nosotras fueron las que han pasado las mismas situaciones de violencia, de hostigamiento, de estigma, de expulsión de la casa. Entonces que hay una pertenencia a decir, bueno, aquella que está parada en una esquina ha transitado de las distintas violencias que yo también transité. Nos pasa, de hecho, dentro del colectivo. Hay un montón de compañeras bisexuales que son trabajadoras sexuales, como mi caso. Hay un montón de tortas que son trabajadoras sexuales. Hay un montón, ahí están las compañeras trans que son trabajadoras sexuales. Y que, digamos, en la calle siempre estamos juntas, siempre hemos compartido esquina, hemos compartido calabozo, hemos compartido asambleas. Hay un compartir de una lucha que nos une y después que nos interpela, porque es decir esto, si todas tiramos para distintos bandos, digamos, siempre sabemos que el que se hace más fuerte para nosotras es la policía, y cuando todas nos unimos
sabemos que somos más fuertes nosotras y ponemos más débil a quien históricamente ha sido y ha querido ser el patrón de las trabajadoras y de los trabajadores sexuales. Una frase me llamó mucho la atención y creo que todas las trabajadoras nos podemos sentir identificadas, que es cuando dijiste: lo que más me costó cuando empecé fue aprender a cobrar. ¿Cómo lo aprendiste y por qué pensás que justamente en un momento decís tu primer cliente, cuando le contás a tu amiga, que en ese momento era la persona, está en los primeros capítulos, ¿no? Ella, Georgina, era niñera y la madre de estos niños no se sabía muy bien de qué trabajaba, hasta que en algún momento le cuenta que trabajaba como trabajadora sexual, o puta se diría en ese momento. Bueno, la pregunta, y cuando ella le cuenta, bueno, le da su primer cliente, y cuando vuelve y le tiene que contar cómo ha sido, ¿no? También como una especie de maestra, contame cómo te fue, y ella le va contando los pasos de esa primera cita, le cuenta que al final le cobró y que eso no debe ser así, le dice su maestra. Entonces ahí viene esa frase de: lo que más me costó fue cobrar. ¿Por qué pensás que pasa eso? Yo lo que creo es porque siempre desde mi experiencia, yo lo que escuché en mi casa era que cuando yo tenía que dar eso, que encima no se podía ni nombrar, ¿no? Porque era eso, me daba mucha vergüenza hablar de la sexualidad dentro de una familia de clase trabajadora. Siempre recibí consejos de mi abuela que me decía: vos, si te vas a casar, como si fuese el casamiento mi destino, un ejemplo claro, no te vas a casar nunca con un camionero, con un músico o con un taxista, porque vas a vivir sola atendiendo a tus hijos y va a recaer en vos el cuidado. Y después, hola Carmen, me decían eso, que el consejo era que si yo tenía pareja, tenía que ser con alguien que por lo menos ganara lo suficientemente bien. No te vas a casar con un albañil porque te vas a vivir cagada de hambre. Entonces, la plata era algo que se estaba negociando ahí. No era algo importante en una relación sexoafectiva. Por lo menos era importante para mi abuela, en la relación sexoafectiva que ella veía. La plata era algo, ¿no? Los candidatos tenían que disponer de un bien económico para que se lleven este bien preciado. Y yo ya tenía más carrera, pero mi abuela pensaba que yo todavía no. Y ¿por qué aplauden? Por lo de la carrera, me parece. Por la abuela. Porque la quieren a mi abuela. Y entonces, siempre nos han enseñado que lo tenemos que dar gratis. Ese es el fin de la cuestión. Como siempre, el sexo era agarchar gratis, no por amor al trabajo que el otro tiene o al dinero que dispone, pero siempre era por amor. Y la verdad que ahí, cuando yo fui con mi primer cliente, yo no sabía cuánto cobrar. La verdad que no sabía cuánto podía cobrar por ese servicio de una hora, y aparte no hubo sexo. En esa hora me habló de su vida, más aburrido, era mejor que hubiese existido el garcho, porque más aburrido una hora, tener que prestarle atención, mostrarme que yo estaba, ¿no?, con mucha atención. Es un trabajo por eso, porque tiene muchas otras cosas que no tiene que ver solamente con lo sexual. Yo tenía que escucharlo, darle consejo, entonces tenía que estar muy atenta. Y la verdad que medio que me aburrió. Yo decía, bueno, pasemos a la otra parte que es más interesante, más rápida y se termina esto, pero nunca ocurrió. El servicio que él quería era ese. Y no sabía cuánto cobrarle. Más le dije, cuando él me dijo, y bueno, ¿y cuánto te debo? Yo le dije, no, dame lo que vos quieras. Imagínate que si me daba en ese momento el pete estaba a 10 pesos. Yo estoy hablando hace 16 años atrás. Economistas podemos ser, ¿eh? El pete está, hablamos de inflación. 10 pesos estaba el pete, ahora está 1000. Ahora está 1000 pesos. En esta zona ustedes lo cobran 1500, dice. Ay, siempre la más cara, 1500. Cobra ella. 1000 sale, 1000. Digan la verdad, sale 1000 pesos. Y no sabía qué cobrarle. Pero ¿saben qué? También a mí me pasó cuando yo fui a buscar trabajo, pues también fui a buscar trabajo digno. Y fui a presentar mi currículum. Y me prostituí también ahí, porque dije un montón de cosas que no eran ciertas.
En el currículum me vendí como si fuese que yo era proactiva, que me gustaba trabajar. Todas mentiras, que nada que ver. Y también fue la parte más difícil cuando la persona que me entrevistó me dijo, ¿y cuánto es tu remuneración pretendida? Y yo no sabía qué responder ahí, porque sabía que si yo le decía el número que efectivamente quería ganar, no me iban a tomar. Y que todo ese tiempo que perdí, primero vistiéndome decentemente, fui vestida decente, con una camisa, toda muy prostituida ahí en ese sistema capitalista, le dije el valor del salario, en ese momento, del salario básico, mínimo, vital y móvil, hasta que después, bueno, el trabajo sexual, una de las cosas que a mí más me enseñó es a poner un precio y tener en cuenta que el precio que nosotras nos ponemos no solamente tiene que ver con el servicio, sino que lo más importante es el tiempo. Lo más importante para una trabajadora sexual es el tiempo. Y el tiempo no es la hora. Los tiempos son los minutos, ¿no? 15 minutos, media hora y bueno, una hora, pero nunca decirle, por ejemplo, el turno. El turno sale tanto porque el turno en un hotel son de 3 horas, entonces no voy a estar 3 horas con el cliente. Cuanto menos estoy con el cliente mejor y cuanto más me pague el cliente por ese servicio que le voy a brindar mejor. Y bueno, eso es lo que a mí me ha enseñado mucho el trabajo sexual, a ponerle un precio a mi tiempo, a valorar el tiempo mío y también, bueno, a ponerle un precio a los servicios sexuales que, vuelvo a repetir, siempre están pensados como que hay que darlo desde la gratitud y por amor. Sí, creo que perdemos mucho por no ponernos precio, realmente. La otra pregunta sería, ¿cuánto aprendiste de los cuerpos? La voy a contextualizar. ¿Por qué le pregunto cuánto aprendió de los cuerpos desnudos, los cuerpos con los que ha estado? Concretamente me refiero a un capítulo en el que se presenta una mujer con un poco de timidez, no se entiende muy bien, te cita en un bar, no se entiende muy bien qué es lo que te va a pedir, tal vez un servicio para ella, y finalmente entendemos que lo que está pidiendo es un contacto con su hijo que tiene alguna discapacidad. A lo largo del libro aparece el cuerpo de un cliente gordo, con el que tenés una relación de mucho cariño después, esta escena que ahora nos contarás vos con este chico, y también el cuerpo viejo, que creo que es justamente el que hablábamos la otra vez, que contabas recién, papá de su hija lesbiana. Pero me da la impresión de que en esas historias que vos estás contando, estás agradeciendo a ese contacto con esos cuerpos. Quiero que me cuentes un poco de eso. Bueno, yo creo que todas, no yo sola, la mayoría de las personas hemos sido criadas con parámetros que responden al estereotipo de la belleza y con valores sociales que cargan ciertos cuerpos hegemónicos y con desprecios que cargan aquellos cuerpos y cuerpas que nos salimos por fuera de esa heteronorma. En el trabajo nuestro se piensa como que lo más importante es la imagen, es el cuerpo, y en realidad yo aprendí que en el trabajo sexual lo más importante es saber escuchar, tener paciencia por el otro, hacerlo reír, ir alegre todos los días al trabajo, estar siempre dispuesta a hacerle pasar un buen momento al cliente o a la clienta, que no tiene que ver solamente con la cuestión sexual. Y uno de los grandes temores que tenía a la hora de ejercer trabajo sexual era pensar que ahí en el trabajo que yo había decidido ejercer me iban a pedir un montón de cosas que yo nunca hice. Luego yo dije, bueno, esto me van a pedir el Kama Sutra, me van a pedir que me ponga no sé en cuántas posiciones. Y mi primer servicio fue de un chabón que quería contarme que se había divorciado. Entonces estuvo 1 hora lamentando esa situación, esa relación que no fue, y yo teniendo que darle la razón a él. Obviamente se trata de mentir un poco mi trabajo, aunque yo decía, está bien que te haya dejado, pero no le podía decir eso, obviamente, porque el otro vino a buscar una contención, una escucha en ese momento que le estaba brindando mi servicio. Y después el tema de los cuerpos sí fue algo que a mí me atravesó un montón. El tema de quiénes son las personas que van a buscar servicios sexuales. Sí, mayormente son las personas de un rango etario de personas grandes. Y yo he sido criada con esta idea de pensar que los viejos no garchan. Entonces que venga un viejo de 80 años a pedirme que le haga un pete, yo me quería un poco reír. Pero después obviamente
me empecé a dar cuenta de que ese cliente venía asiduamente, porque nadie va a querer salir con un viejo de 80 años, digamos, su rango de capital erótico ya estaba con fecha de vencimiento. Ese cuerpo no estaba a disposición de poder disfrutar su sexualidad libremente de la manera que seguramente lo ha disfrutado a los 30 o a los 40 años. No tenía compañera porque había enviudado, entonces la manera que había encontrado de poder seguir disfrutando su sexo era a través de pagar. Entonces venía, no sé, 3 veces por semana, imagínense, yo decía, un viejo 80 años, ¿se toma Viagra? No tomaba Viagra, porque le pregunté, dije, un día se me va a morir acá y yo qué hago, pero si tomaba la pastilla me dijo que no. Entonces me di cuenta que todo eso tenía que ver también con muchos prejuicios que yo tenía y tenía con ciertos cuerpos, ciertas edades. Lo mismo cuando venía un cliente que nosotros le decimos el gordo Willy, él sabía que nosotros le decíamos así, pesaba casi 200 kilos. Y todas siempre me decían, si él te llega a elegir, vos tenés que cobrarle más. Y a mí me hacía ruido ese cobrarle más. ¿Por qué le tengo que cobrar más? Si el tiempo es el mismo de aquel flaco de 40 años que me lleva al mismo hotel, es el mismo servicio, yo no lo tengo que alzar, no hay un esfuerzo, un sobreesfuerzo ahí. Y él sabía, y él ya por las dudas, él a mí me había confesado, porque me preguntó cuánto cobrás. Y le cobré lo mismo que le cobraba a otro cliente, no me salía cobrarle más porque era gordo. Y él me dijo, no te preocupes, igual yo te voy a dar más porque yo sé que las chicas a mí me cobran el doble. Entonces ya daba cuenta de que él me dijo, a mí como persona gorda todo me sale más caro. Me sale más caro viajar porque no puedo viajar en bondi, tengo que viajar porque no entraba en la silla, en el asiento, y aparte porque no quería ser objeto de burla constante de las personas. Y a mí me ha pasado, eso en el libro está, que cuando él venía caminando, son 3 cuadras que nos separan de mi esquina al hotel, a donde llevo a los clientes, entonces él me daba la mano como una forma de cariño, de llevarme, y todas las personas que pasaban, había una situación, que ahí cuento de una vecina, que estaba cebándole mate, hacía un frío, estaba cebándole mate al chongo que estaba lavando el auto. Entonces yo escucho que ella dice, yo ni por 1.000.000 de pesos me garcho a esta ballena, ni porque me den 1.000.000 de pesos. Y él se puso todo colorado y medio como que se resignó a que eso era su vida permanentemente, ser objeto de burla. Y yo no soporté eso. No sé si lo hice o por él o por mí, no soporté que se meta ni con mi trabajo, y menos en la situación en la que estaba ella, súper empoderada, cebando en el mate al chongo con 8 grados y el otro lavando el auto. Entonces sí me di vuelta y le dije, yo ni por 1.000.000 de pesos le estoy cebando en pleno invierno un mate al chongo mientras pasa la franela del auto. Y ellos no me dijeron nada, obvio, yo ya dije lo que me enseñaron las trabas. Saco mis zapatos y les meto el taco en el auto, por eso usamos taco, con nuestra herramienta de defensa. No hizo falta porque ellos dos no me dijeron nada. Y él me agradeció ese gesto. Y él me dijo, la verdad que nunca nadie me salió a defender frente a esa humillación. Entonces, después cuando pasábamos por lado de los chongos, yo lo besaba, pero todo en cuestión de que los chongos no tengan que decir nada. Pues sabía que era eso o que alguien diga un comentario y ya era para conflicto. Entonces cuando veíamos que los chongos empezaban a hablar y nos miraban, por ejemplo la gente ni siquiera escatima como pasa una persona gorda y ya van los ojos a la persona gorda y las risas y las burlas es lo primero que sale. Y después, por ejemplo, que él elegía, no quería nunca ir al jacuzzi, se pedía la habitación más grande. Yo pensaba porque quería ir al jacuzzi, la habitación es más grande y especiales se llaman las habitaciones, como las pizzas. Se llaman así, las habitaciones especiales. Tenía jacuzzi y yo dije, bueno, capaz que él se quiera meter al jacuzzi, no. Y después me confesó de que él pedía esa habitación más grande porque la cama era más grande y su cuerpo ahí sí entraba. Y lo mismo me pasó con el chico con síndrome de Down, que yo dije, la madre me contó que lo habían visto varias veces masturbándose, que era un tema que ella no podía hablarlo con la familia, ni tampoco con el centro educativo, que tenía ahí muchas limitaciones. Me dijo, yo sé que mi hijo tiene ahí un deseo sexual, yo no sé de qué manera ayudarlo, por eso me animé a venir y pedir un servicio a una prostituta, a ver si me puede dar una mano con esto. Y yo flashé y dije, bueno, listo, me va a recontra garchar. Si la madre me estaba diciendo que lo habían encontrado masturbándose
Y yo dije, listo, me va a recontragarchar. Me surgió lo mismo, ¿le tengo que cobrar más? Me surgió la pregunta, ¿no? ¿Le tengo que cobrar más? ¿Es diferente esa persona? ¿Ese cuerpo tiene otro valor que yo le tengo que cobrar más? Entonces no decidí a cuánto cobrarle, pero le ofrecí el servicio y pensé eso, porque estaba atravesada por la idea de que la única posibilidad de disfrute sexual, y encima en la prostitución, es la penetración. Y ahí con ese chico de 18 años, se llama Martín, ahora ya tiene la calle, viene solo ya, no hace falta que la madre lo traiga, viene solo. Yo un par de veces lo vi que salió con ustedes, lo cae a pedo. Pero siempre porque en joda, me estás engañando. Todo eso es una joda que hacemos entre las trabajadoras sexuales con los clientes, como si fuese que los clientes tienen un cartel que dice únicamente salgo con fulanita de tal. Y la verdad que ahí él me pidió que yo me sacara toda la ropa, eso es muy fácil, yo me desnudo muy rápido, no había problema con eso. Y él me empezó a tocar todo el cuerpo y yo decía, bueno, ¿cuándo va a pasar lo otro? Porque seguía pasando el tiempo en el hotel. Y después me di cuenta que había terminado. Y cuando le dije, pero ya está, y él me dijo, sí, la verdad que ya está, porque yo, el único cuerpo, la única mujer que yo pude tocar, siempre fue mi vieja, fue mi mamá. Entonces esta es la primera vez que yo puedo tocar un cuerpo, otro, de otra chica, y que me permita que yo le toque las tetas, que vea el tema de la textura del cuerpo, el compartir. Y él me dijo, tiene 18 años, una recalle, y me dijo, pero no todo es penetración en el sexo. Como diciéndome, no sabés, pelotuda, sos prostituta y no sabés que no todo es penetración. Entonces no le pude cobrar, porque me sentí atravesada por un montón de prejuicios. Sentí que yo, en vez de darle una mano a la madre, también había aceptado eso como una cuestión, ¿no?, de culpabilidad. Y infantilizando a esa otra persona, porque hay una infantilización hacia las personas con discapacidad y diversidad funcional. Se piensa como personas asexuadas, como yo pensaba que los viejos no garchaban, se piensa como personas asexuadas, y hay un componente que tanto la persona con discapacidad y diversidad funcional comparte con la trabajadora sexual y con el trabajador sexual, que es la infantilización de sus cuerpos, de sus decisiones y de su palabra. Entonces ahí estábamos los dos sujetos estigmatizados. A él pensarlo siempre el sistema de salud como niña, y a mí el feminismo pensarme como una sumisa que no podía elegir. Entonces claramente ahí teníamos muchas más cosas en común de las que yo creía. Tengo infinitas más preguntas preparadas, pero tema del tiempo, se nos terminó el tiempo. Yo sí quiero cerrar diciendo que yo celebraría lo que acabamos de escuchar. Creo que el cometido de que vayan y lean este libro lo hemos cumplido. Yo celebraría el tema de que estamos ante un libro con este título y con esta foto. Cuando hace unas décadas atrás este libro se habría llamado tal vez Confesiones de una puta, tal vez habría estado escrito por un escritor y tal vez habría tenido en la tapa unas piernitas con medias red y zapato taco aguja rojo. O la cara blureada y de espalda. Así que celebramos eso. Gracias, Georgina. Muchas gracias. Y siempre con las putas, nunca con la policía de los cuerpos. Fuerte el aplauso para Georgina Orellano y Liliana Viola en esta conversación en la tercera feria del libro de Flores. Muchísimas gracias por estar aquí.